Cuando uno sale fuera de este lugar, fuera de estas cuatro paredes, puede conocer más a su hermano, ¿no es cierto? Y algo que no conocían varios que fueron con nosotros es que a esta humilde pastora le gustan los deportes extremos. Estuvimos en Yuraventura, creo que se llamaba, y hay circuitos donde usted tiene que cruzar de árbol a árbol sobre cuerdas, y algunos me decían, no suba, vamos a tardar harto. Y no, le decía yo, no vamos a tardar harto conmigo. Y ahí pude conocer a varios que le tienen miedo a las alturas, algunos pánico, ¿no? Otros parecíamos monos con el arnés, colgándonos del arnés. Pero me di cuenta de algo, y varios se dieron cuenta de eso. Yo no soy grande en estatura, y habían obstáculos donde uno tenía que pasar hasta de puntillas. Y Joel venía detrás de mí y le pedía auxilio a Joel y le decía, Joel, sácame el arnés porque no alcanzo. Le decía, no alcanzo. En eso el Señor me hizo en frasco chico, siempre lo digo, pero Él me ayudaba a cruzar cada obstáculo. Terminamos el primer circuito. No sé si fueron los nervios de algunos, pero estábamos mojados en sudor. Mojados en sudor, no les miento. No sé si fueron los nervios, o fue la adrenalina, o fue el hecho de que si te vas a caer, mejor no mires abajo, agárrate fuerte. Entonces, no sé si fue el hecho de que estábamos pasando ese circuito. Ya cuando íbamos a pasar al segundo circuito, viene uno de los varones que estaba ahí mirando, observando, porque si alguien no quería terminar el circuito, él traía la escalera y le permitía bajar a la persona que ya no quería terminar el circuito. Algunos se ponían muy nerviosos, ¿no? Entonces, con Vania y algunas hermanas más, terminamos el primer circuito y queríamos ir al segundo circuito, ¿no? Y nos ve este varón y nos mira así, terminaron bien, chicas, dice, ¿no? Sí, terminamos. Nos costó un poquito, pero terminamos. Pero ¿saben qué? Nos dice así, honestamente quiere que les diga, no suban al segundo circuito, no van a poder subir. O sea, sí van a poder subir, más pasar los tramos que era de árbol a árbol, no lo van a poder completar. Esto es más difícil, nos dice así. Y nosotras nos miramos, bueno, ya pasamos un circuito ya. Más varios varones subieron al segundo circuito y pasaron. Y a medida que íbamos mirando, porque las mujeres vamos observando por qué nos dicen no, y analizamos todo y buscamos una respuesta a ese no, nos fuimos a mirar por qué no íbamos a poder. Y sí, evidentemente no íbamos a poder, porque estos circuitos eran para personas más altas. Entonces ahí ya no íbamos a poder pasar el circuito. Entonces decidimos, no, Joel y Samuel pasaban de puntillas, de árbol a árbol. Entonces si ellos son más altos que nosotras, no íbamos a poder pasar, le digo, ¿no? Luego ya pasando esa aventura en Yuraventura, nos fuimos a un parque, ¿no? Parque Machía, si no me equivoco, así se llamaba, ¿no? Y hasta ahora yo y mi esposo nos preguntamos. Yo le pedí a él que me lleve de vacaciones, por primera vez después de tantos años. Le dije, quiero salir, distraer mi mente. Entonces, hasta ahora nos preguntamos, ¿fuimos de vacaciones o fuimos a un campo de entrenamiento? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque ese día que estuvimos en Yuraventura hicimos bastante brazos algunos, porque nos colgamos, ¿no es cierto? Teníamos que tener agilidad para poder movernos de un árbol a árbol y así terminar el circuito. Y el día que fuimos al Parque Machía, teníamos que subir, caminar
una caminata. Yo no sé cuántas gradas subimos, no las conté. Pero honestamente, llegábamos hasta cierta parte y veíamos que gente ya bajaba y le preguntábamos, ¿estamos cerca? Y nos decía, de recién va por la cuarta parte. O sea, no nos daba ganas de seguir caminando, nos daban ganas de volvernos. Y era lugar, había que subir a un lugar donde estaba lleno de árboles, era prácticamente, yo digo, la selva. Entonces nos aventuramos a este lugar, caminamos bastante y llegando ya al mirador, porque teníamos que llegar a un mirador, llegando ya al mirador, llegamos. Pero llegando al mirador nos dimos cuenta que había otro camino para subir más arriba, donde se veían unas cataratas. Pero estaba cerrado por cuestiones de clima, porque no estaba bien el camino. Entonces no completamos nuestra subida. Ahora la bajada. Habíamos tardado, ¿cuánto tiempo? ¿Algunos se fijaron? ¿Qué tiempo tardamos? ¿Más de una hora? Más de una hora. Caminamos más de una hora. Y la bajada, otra hora. Entonces, por eso yo le digo, yo y mi esposo nos preguntamos hasta ahora si fuimos de vacaciones o fuimos a un campo de entrenamiento, ¿no? Pero tuvimos la oportunidad de conocer otra etapa, otra área. No es igual venir a este lugar y pasar un tiempo, sí es cierto, nos alimentamos bastante bien. Nos alimentamos bien en este lugar. Pero el pasar tiempo con mi hermano, el poder conocerle, es diferente. Fuera de este lugar es diferente, porque yo puedo saber qué le gusta, qué no le gusta. A ver, mire a su hermano que está a su lado. ¿Usted sabe por lo menos qué se llama? ¿Sabe qué se llama? Claro, el que está al lado de su esposa sabe qué se llama, ¿no es cierto? Entonces, algo que tenemos que tener en este tiempo es ese tiempo de koinonia, de poder conocernos. Y si usted algo que no conoce de mí, ya todos me conocen. ¿Me conocen? No todos me conocen. ¿Por qué? Porque no me han invitado a tomar un café. Porque el tiempo de que una mujer se desplaya es en el tiempo donde toma el café, charla. Y puede enfriarse el café, pero uno charla. Charla y cuenta y habla. Y ahí podemos usar más de las 30.000 palabras permitidas que tenemos para utilizar, ¿no es cierto? Como mujeres. Pero bueno, quiero comentarles algo para que usted me conozca. Soy la cuarta hija. Nací en un lugar bien humilde. Mis padres, cuando yo nací, ya conocían al Señor y servían al Señor. Soy la primera hija mujer, entonces la más anhelada, la más adulada. Pero al ser la primera hija mujer, mis hermanos me entrenaron a defenderme. No a golpear, a defenderme. Entonces, cuando yo empecé a enamorar con mi esposo, yo le decía a él, juego de manos, juego de villanos. No jugué conmigo con las manos porque yo soy muy torpe. Claro, me había criado con varones, entonces yo era torpe, era muy brusca. Si él me daba así una palmadita, yo le podía dar el doble. Entonces por eso le decían, juego de manos, juego de villanos. Entonces, dentro de mi caminar con el Señor, desde muy temprana edad conocí al Señor. Conocí a Jesús como mi Salvador. Pero dentro de ese crecimiento, puede ser que me haya alejado a derecha o a izquierda, como dice la palabra. Pero fui bastante tentada. Fui bastante, como quien dice, rebelde quizás. Fui un poco rebelde porque al tiempo de que mis padres servían al Señor, descuidaban un poco a los hijos por servir al Señor. Entonces, en esa área, los quienes hemos vivido o hemos nacido en una cuna cristiana, nos es difícil comprender en el momento que nuestros padres están sirviendo al Señor, ¿no? Entender que tienen que darle el tiempo
¿cómo se dice? Un tiempo fructífero, un tiempo al cual van a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero eso no quiere decir que se hayan descuidado de nosotros, no, porque nos encaminaron bien en la palabra, nos ayudaron a poder crecer y a conocer a Jesús. Amén. Entonces, quien les habla lleva varios años en los caminos del Señor, ¿no? No ha sido fácil, no ha sido tampoco difícil, pero cuando uno se apasiona por servir al Señor, se goza en hacer las cosas de su Padre Celestial. Mas esta mañana yo no vine a hablarle de mí, solo le estoy comentando algo para que usted me pueda conocer, ¿no? Estoy casada, tengo 3 hermosos retoños, aunque digan 3 remolinos, hijos, pero tengo 3 hermosos retoños. Entonces, si usted quiere conocer algo más de mí, invíteme a un café y ahí charlamos y nos desplayamos. Más hoy, quiero preguntarle primero, ¿cómo usted se acuerda que conoció a Jesús? ¿Cómo usted se acuerda que conoció a Jesús? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que conoció a Jesús? A ver, si el que se acuerde puede avisarme mientras tomo un poquito de agua. Algunos dirán, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo conocí como Hijo unigénito. ¿Cómo usted conoció a Jesús? ¿Se acuerda? ¿Realmente le conoce? No me responda. Solo les quiero que analice, piense, se acuerde cuando conoció a Jesús. Conocemos a Jesús a través de la palabra, la Biblia, toda su vida, su ministerio que Jesús realizó en esta tierra está plasmado en ella, ¿no? Tenemos hermanos en la Biblia que nos hablan a través del Evangelio mucho sobre lo que hizo Jesús en esta tierra, ¿no? En el libro de Mateo lo conocemos como el Mesías. En el libro de Marcos, nuestro hermano Marcos describe a Jesús como el hacedor de maravillas. En el libro de Lucas, nuestro hermano Lucas también describe a Jesús como el amigo de los pecadores y desechados. Pablo lo presenta como el Cordero, el Libertador, el Sumo Sacerdote. Pedro presenta a Jesús como el Hijo del Dios viviente, la fuente de verdad. ¿Cómo usted conoció a Jesús? Yo ya le dije cómo conocí a Jesús, como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, en el libro de Apocalipsis también encontramos parte de lo que es Jesús. Lo conocemos a Jesús como el testigo fiel, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. También nos muestran a Jesús como el Padre. En esta oportunidad, yo quiero hablarles algo muy importante que estuve leyendo, que nuestro hermano Juan nos muestra en el libro de Juan. Nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Maestro, como el médico, como el pan de vida, como la luz del mundo, el restaurador. Y en los 21 capítulos de Juan nos presenta a Jesús en las diferentes áreas que cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿no? Vivió ¿cuántos años en esta tierra? Se hizo carne, ¿no? Dios se hizo carne mediante Jesús en esta tierra. Y vivió alrededor de 33 años, si no me equivoco, ¿no? Entonces, Él hizo muchas cosas, ¿no? ¿Cómo hizo para poder demostrar o para cómo podemos ver que hizo Jesús? Vivió 33 años, pero no pecó. Fue perfecto. Perfecto. No mintió. Mas hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Yo quiero hablarles sobre algunas cualidades de Jesús.
Cuando empezamos a conocer a alguien, empezamos a preguntarle qué le gusta. Si le gusta tomar agua, si le gusta tomar alguna gaseosa, si le gusta el chocolate, si no le gusta el chocolate, si le gusta peinarse o no peinarse. Entonces comenzamos a conocer a las personas de esa manera. Pero hemos conocido a Jesús porque nos lo han presentado en diferentes etapas de nuestra vida. Pero no hemos estudiado realmente la esencia de Jesús. No hemos visto qué fue la diferencia, o lo hemos leído y lo hemos pasado así desapercibido. ¿No es cierto? Pero quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Juan, el capítulo 4. Del versículo 1 en adelante. ¿Lo encontró? Dígame si lo encontró. Si tiene la pantalla, ya lo encontró. Entonces, dice, Jesús se enteró que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Jesús caminaba harto. Fuimos a entrenarnos. Entonces, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, dice la palabra. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Yo me imaginaba cuando leía esta palabra que Jesús estaba acalorado, porque si era el mediodía, imagínense estas calores que han estado haciendo estos días, ¿no es cierto? Hacía mucha calor. Creo que Jesús estaba así después de haber caminado tanto. Dice el versículo 7. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En ello llegó a sacar agua a una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. En esta parte de la palabra podemos ver que esta mujer era una mujer samaritana, ¿no? Al principio de este capítulo dice Jesús y la samaritana. Usted ha podido leer varias veces este capítulo y yo he aprendido mucho de este capítulo. Pero cuando leí nuevamente esta parte de la palabra, encontraba unas cualidades de Jesús y yo decía, Señor, no puedo creer que en cada capítulo de la palabra, por más que lo hayamos leído 1, 2, 3, 4 veces, cada que lo volvamos a leer, el Espíritu Santo nos va mostrando diferentes cosas, ¿no? Diferentes áreas, diferentes cualidades, diferentes principios, diferentes maneras en las cuales Jesús pudo sobrellevar su vida en esta tierra. Entonces, en esta parte dice, esta mujer era una mujer samaritana. En aquel entonces, los judíos y los samaritanos no podían entablar conversación, ¿no? Era solo entre judíos. Pero Jesús en este lugar le pide agua. Estaba sediento, ¿no? Entonces, ahí me muestra en esta parte que Jesús no era una persona que hacía acepción de personas. O en este tiempo, a eso le llamamos discriminación. ¿No es cierto? No discriminaba a nadie. Él los amaba tanto que estaba interesado en que todos lo conocieran. Pero si usted ve, aquí dice, él le pidió agua. Solo le pidió agua. No le dijo quién era.
¿no? No le dijo, yo soy el Mesías. No le dijo, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Solo le pidió agua. Entonces, una de las cualidades que yo veo en esta parte es que Jesús no hacía acepción de personas. No era una persona discriminadora, ¿no? No discriminaba ni por raza ni por religión, ¿no? Como aquí se vio en bastante tiempo los collas contra los cambas, ¿no es cierto? No había ese tipo de discriminación como los blancos y los negros, ¿no? Entonces yo veo que Jesús realmente amaba, ¿no? Sigamos leyendo. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, es lo que le explicaba, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y Jesús le dijo, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Una cualidad que veo en esta parte de la palabra, en el versículo 10, a un Jesús bondadoso, a un Jesús que daba, ¿no? No tenía nada que dar, porque si usted se da cuenta, Jesús no estaba con un cántaro, ¿no? Él no hablaba de lo natural, él hablaba de lo espiritual, ¿no? Él no hablaba del alimento natural que bebemos, ¿no? El agua es un elemento natural. Él hablaba del agua espiritual. Él hablaba del espíritu. Dice, solo el Mesías puede dar este regalo que satisface la necesidad que tiene nuestra alma. Solo Jesús puede dar las necesidades las necesidades que tenemos en nuestra alma. ¿Qué necesidades tenemos? Solo nosotros lo conocemos. Usted me puede ver aquí parada, pero usted puede decir, la pastora está bien, ¿no? Decía mi abuela que uno está bien cuando está gordito. Entonces cada que ella me veía, estás bien, hija. Porque estoy gordita, digamos, ¿no? Pero cuando uno estaba delgado y había bajado de peso, hija, te enfermaste, ¿no? Te enfermaste. Pero no. En este caso, tenemos necesidades. Tenemos muchas necesidades que no las podemos reflejar porque no tenemos la confianza en nuestro hermano que está a nuestro lado de poder decirle, me pasa esto, tengo esto, estoy pasando por esto, por temor a ser juzgados muchas veces, ¿no es cierto? Porque como hijos de Dios, a veces actuamos como jueces, ¿no? Tomamos un papel que no nos corresponde, porque Dios no nos puso por jueces. Aquí puedo ver que Jesús reflejaba una persona bondadosa, pero que solo Él puede satisfacer mi necesidad. Yo no puedo entender en este momento cuál es su necesidad, porque no he pasado tiempo con usted, porque no le he conocido quizá. Pero Él sí conoce cuál es tu necesidad. Él sí sabe qué estás necesitando en este tiempo. Porque Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos. ¿Usted se ha puesto a contar cuántos cabellos tiene? ¿Y cuántos perdemos? Porque las mujeres perdemos cabello. No los podemos contar, pero Él sí lo hace. Él nos conoce. Él sabe, ¿no? Sigamos leyendo el versículo 11. Señor, ni siquiera tienes, decía la mujer samaritana, con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
Y aquí vemos que hizo la mujer. Señor, dame esa agua, dice, para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Al decirle esto Jesús a la mujer samaritana, esta mujer, yo creo que esta mujer, a ver, yo soy mujer, yo creo que esta mujer dice, dame esa agua para que ella no tenga que venir, sacar agua y volver a llevar. Porque cada que tenía que cocinar, que hacer el desayuno, que hacer el aseo de la casa, que asearnos personalmente, necesitamos el agua, es un elemento necesario. Entonces esta mujer, al ver que Jesús le decía esto, le decía, dame esa agua, dame, para no tener que volver más, para no tener que afanarme en llevar agua. Mas yo veo que también esta mujer no entendía de lo que hablaba Jesús. No entendía, no comprendía lo que Jesús le estaba diciendo. ¿De dónde sacaría Jesús el agua? Pero él no se refería, como le dije hace un momento, del agua natural, de lo natural. Tenemos necesidades, este cuerpo físico tiene necesidades de alimentos sólidos, de frutas, de verduras, de agua. Mas Jesús no hablaba de lo natural, hablaba de que ella necesitaba el espíritu, que alimentase su espíritu, que bebiera de esa agua que da vida. Porque hemos visto personas que están vivas físicamente, pero en espiritual están muertos. ¿Y cómo nos damos cuenta que estas personas están muertas? Dice la palabra del Señor, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando yo veo a una persona que está triste, yo le pregunto, ¿qué ha pasado? Y quizás esté pasando dificultades. Pero aún en medio de la prueba, el corazón alegre hermosea el rostro. Aún en medio de la dificultad, el corazón alegre hermosea el rostro. Jesús se refería al alimento que necesita nuestra alma. Necesitamos alimentarnos. No solo hoy, no solo de aquí una vez a la semana. ¿Por qué le digo una vez a la semana? Porque nos congregamos, algunos nos congregamos solo los domingos. ¿No? No estoy diciendo, el hermano tal, la hermana tal, no. Yo estoy diciendo, algunos nos congregamos solo los domingos. Entonces, solo los domingos se alimenta. 7 cuerpos físicos necesitan alimento diariamente, cada 4 horas, ¿no? Porque, si no me equivoco, una persona debe alimentarse hasta 7 o 8 comidas. A ver, quien sabe de alimentación y nutrición me va a dar la razón. No, pero yo sé que no todo en esas 8 comidas o 7 comidas que se debe comer, no se debe comer solo alimentos sólidos o carbohidratos, sino algo saludable, ¿no? Imagínense 8 veces o 7 veces al día alimentarse físicamente. Mas Jesús fue tan sabio, porque aquí yo veo la sabiduría del Señor en toda su esplendor, le podría decir, porque Él utilizó a varones para escribir la palabra, la Santa Biblia, el manual que nosotros tenemos para alimentarnos diariamente, 8 o 7 veces al día. Más por la circunstancia o por el tiempo que llevamos de trabajo, a veces no tenemos tiempo para alimentarnos, ¿no? Andamos muy light. Alimentamos nuestro cuerpo físico, pero nuestro espíritu no lo estamos alimentando. Entonces usted tiene una herramienta fundamental, que es la Biblia, donde puede satisfacer el hambre, la sed, y puede suplir la necesidad que su alma necesita. Estúdielo, léalo, escúchelo, porque ahora tenemos esa gran ventaja, ¿no? En el equipo tenemos para escuchar la palabra, para estudiarla. Quizás no tengamos tiempo en el día para meditar en ella, pero después de hacer toda nuestra actividad, un ratito estudiarla, meditar en ella, porque dice
La misma palabra dice que debemos de meditar en ella de día, de noche, o sea, en todo momento. Así como usted alimenta su cuerpo físico, también debe alimentar su espíritu. Entonces, otra cualidad que veo en esta parte es que el Padre se preocupa por dar el alimento al hogar, ¿no es cierto? Por llevar el alimento al hogar. Su Padre Celestial ya lo hizo. Solo que a veces lo tenemos ahí de adorno, en la biblioteca, dejando que se empolve. Quizás no haya tiempo para meditar o para escudriñar la Biblia como lo hacíamos antes, porque ahora tenemos mayor facilidad, tenemos tablet, tenemos computadora, tenemos el celular, ¿no? Entonces escúchelo, trabajemos en alimentar nuestro espíritu. Y con eso vamos a suplir la necesidad que tiene nuestra alma. Amén. Otra cualidad que veo en esta parte, le dije yo que era a Jesús como Padre. Un Padre que se preocupa por darle lo mejor. Yo cuando tenía 10 años, yo quería ser como mi papá. Él era ministro de alabanza. En aquel entonces no se llamaba ministro de alabanza, era el director de la alabanza. Entonces yo quería ser como mi papá. Pero a mí la voz no me daba. No llego a esas notas que llegan, las hermanas que son expertas en la alabanza sabrán. No llego a esas notas igual. Soy bien hija ministerial de la pastora Fátima. No llego a esas notas. Entonces, yo decía, yo quiero ser como mi papá. El hombre falla. Mi papá se equivocó mucho. Pero necesitan un Padre Celestial que se hizo carne. Fue perfecto. Él no me ha fallado. No me va a fallar. Y no le va a fallar. Ténganlo en cuenta. ¿Dónde encuentra eso? En la palabra. Usted lo puede estudiar, lo puede buscar y puede conocer muchas más cualidades de Jesús. Usted puede conocerlo a Jesús de diferentes maneras que quizás yo en este momento no lo haya visto. Pero yo sé que mi Padre Celestial, y si usted lo ha conocido como su Padre, va a querer ser como su Padre en esta tierra. ¿Sabe por qué le digo esto? Estamos en una temporada donde tenemos que ganar a uno como amigo. ¿Cómo vamos a traer a ese uno como amigo? Si no reflejamos estas cualidades de Cristo en nuestra vida. Si en vez de andar gozosos y contentos, andamos todos jetones porque no hay para la olla, decimos algunas mujeres, o andamos molestos porque no nos han aumentado el sueldo, o nos afanamos, nos preocupamos por conseguir las necesidades naturales que tenemos, mas no suplimos la necesidad que tiene nuestro espíritu, ¿no es cierto? ¿Cómo pensamos ganar a un amigo si no nos mostramos amigos? Este tiempo que pude compartir con quienes viajamos, pude darme cuenta y conocer a mis hermanos en la fe. Si usted me pregunta a quién le gusta el chocolate, yo ya sé, no le voy a decir. Si usted me pregunta quién es más el dormilón, ya le voy a decir. Si usted me lo pregunta después, ahorita no. Pero he ido conociéndolo. Y dentro de nuestro caminar cristiano, vamos a conocer más a Jesús si meditamos en su palabra. Vamos a reflejar más a Jesús o el carácter de Jesús en nuestra vida si ponemos en práctica sus cualidades, ¿no? Sigamos leyendo del versículo 16 en adelante. Dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y la mujer samaritana, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho,
que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Aquí yo veo que el Padre nos conoce muy bien. No se le escapa una. Aquí usted delante de mí o delante de los pastores no puede ocultar que está pasando alguna necesidad o que está pasando por alguna prueba. Pero el Padre conoce su corazón. Conoce qué momento está pasando. Mas Jesús le dijo, no la trató. ¿Se da cuenta? No la trató. ¿No? ¿Qué carácter refleja Jesús en esta parte? ¿Qué cualidad usted ve? Yo veo a Jesús comprensivo, una persona que escucha, una persona que le hace notar sus fallas sin renegar. Porque algunos somos explosivos, ¿no? Digo, porque a veces yo, al decirle que fui la primera mujer, entonces yo aprovechaba de mis hermanos. Me aprovechaba. Y el día que mi esposo fue a pedir mi mano, mi hermano mayor le dice, no aceptamos devolución. Porque sabían mis hermanos que qué mujer se estaba llevando mi esposo. Pero el Señor ha ido mudando muchas cosas. Muchas, le voy a decir. Porque el hecho de conocer la palabra, a veces agarramos la palabra a nuestra versión, ¿no es cierto? Yo decía, la mujer se sujeta al hombre, sujeta con sujeta. Pero no es así. Tiene que ser sujeta a su esposo. Amarlo y respetarlo, dice la palabra, ¿no es cierto? A mí me costó mucho, pero Jesús fue moldeando eso. Porque aquí Jesús me muestra que Él no era una persona que se enojaba. No, me muestra que Jesús no era una persona que reprochaba. Me muestra que Él fue sabio para hacerle notar a esta mujer su error. Sigamos leyendo. El versículo 19 dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron a este monte, pero ustedes los judíos dicen que en el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Esta mujer se dio cuenta que Jesús le estaba diciendo sus verdades, que su presencia de Jesús en ese momento hizo que ella reflejara su pecado. Y cuando la confronta, cuando le dice lo que estaba mal, ella le cambia el tema. ¿Cuántas personas conocemos así? Yo conocí a una novia de un primo que cuando llegábamos a la casa de mi tía, ella se iba. Ella se iba. Y mi esposo decía, ¿por qué se va? Si queremos conocerla, no vinimos a quitarle su espacio. Pero leí el Espíritu Santo me decía, vino, es que ella no soporta tu santidad. Y yo, pecadora. Y no, cuando uno a donde va refleja la imagen de Cristo, no necesitas confrontar a la persona, porque basta tan solo escucharla para saber en qué situación está. Basta en tan solo verla para saber qué es lo que hay en su corazón. ¿No es cierto? Las mujeres reflejamos fácilmente nuestra tristeza. Andamos media cabizbajas, medias decaídas. Aún nuestro cansancio se nota, ¿no? Entonces yo creo que era eso en esta persona que no tenía esa facilidad o sabía, ella conocía que éramos cristianos.
hijos de Dios. Pero ella sabía que al solo hablar, nosotros nos íbamos a dar cuenta de cómo ella estaba. Y no tenía el fundamento ni la capacidad de poder explicarnos. Entonces huía. Cuando nos presentamos delante del Señor, tenemos que hacernos limpios, sin mancha, sin ningún pecado oculto. En el tiempo de ayuno que tenemos todos los sábados, tenemos un tiempo de orar, un tiempo de ponernos a cuentas con el Señor, un tiempo de poder conversar con el Padre Celestial, donde antes de presentarnos con Él o antes de escuchar su voz, pedimos perdón si hemos fallado. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder comprender qué es lo que el Padre nos va a hablar, para renovar nuestro entendimiento antes de escuchar la palabra, para poder presentarnos ante Él limpio y sin mancha. Jesús nos conoce y delante de esta mujer, siendo Dios, no la juzgó, mas su presencia sacó a luz su pecado. Y lo único que Jesús quería es que se arrepienta y vuelva a Él y no vuelva a pecar. Jesús está interesado en que todos lo conozcamos. En que todos no solo conozcamos de Él, sino que pongamos en práctica cómo fue Él en esta tierra. ¿Sabe que al estudiar a Jesús en este tiempo, puedo ver cuán fácil se le hizo a Él vivir en esta tierra? Digo así, fácil. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que el Padre le mandó. Él buscó cada día ser como su Padre. Reflejó amor. Y lo único que vino a hacer esta tierra es a salvar lo que se había perdido. Si nuestro Padre quiere eso, salvar lo que se ha perdido. Estamos en un tiempo en que la gente necesita conocer de Jesús. Tiene mucha necesidad. Estamos en medio de una pandemia en la cual muchos han perdido seres queridos, muchos han sido lastimados, muchos han sido dañados. Entonces hay mucha necesidad. Y usted, como hijo de Dios, o como le conoció a Jesús, tiene las palabras precisas o tiene el manual preciso para poder impartir a otros las cualidades que Jesús reflejó en esta tierra. ¿Cómo yo voy a reflejar a Jesús si en cada paso que doy reflejo mi vieja naturaleza? ¿Cómo yo voy a reflejar a Jesús si en cada palabra que sale de mi boca, en tiempo de la ira, salen los ajos, los cominos, las pimientas? ¿Cómo yo voy a reflejar a Jesús si no soy capaz de perdonar a mi hermano que ha cometido un pecado? Y en vez de perdonarlo y ayudarlo a levantarlo, soy capaz de actuar como juez. Jesús se preocupó por esta mujer samaritana, no solo que conozca el mensaje de salvación, sino que también esta mujer tenga un hogar estable, física, emocionalmente sea estable, pero que sobre todo pueda conocer el amor que solo el Padre puede dar. Hermano, yo esta mañana vine a desafiarle a que usted, si dice conocer a Jesús, quizás usted me diga: pastora, yo ya conocía esto, lo he leído hartas veces, yo sé cuáles son las cualidades de Jesús.
pero quiero desafiarles a ponerlo en práctica en su vida. Quiero retarles, a mí me gustan mucho los retos. Inclusive un año reté a 2 a 3 hermanas a hacer ejercicio. Me encantan los retos. ¿Sabe por qué? Porque en cada parte que me toca superar aprendo algo nuevo. Entonces yo quiero retarle en esta mañana o desafiarle en este día a que usted pueda reflejar las cualidades de Jesús a su alrededor. A que usted pueda tomar la decisión de dejar su vieja naturaleza atrás. Y si no lo ha estado haciendo hasta ahora, lo empiece a hacer desde ahora. Hay mucha necesidad. Empecemos a ayudarnos unos a otros. Estamos en esta casa, podemos vernos, podemos saber cuál es el nombre de nuestro hermano, pero muchas veces no hemos sabido que nuestro hermano está pasando necesidad. Muchas veces no ha sabido que su hermano se enfermó. Pero también hay que tener en cuenta algo. Los pastores y los líderes de esta casa no son adivinos. Si yo estoy pasando por alguna necesidad, voy a buscar a mi hermana y le voy a decir: hermana, ayúdame a orar. Me pasa esto, estoy pasando por esto. Con la persona que usted tenga confianza, ayudémonos a poder reflejar las cualidades que Jesús tuvo, a poder andar como Jesús anduvo en esta tierra. Y despojémonos de todo egoísmo. Y como decía la pastora en el devocional esta mañana, amémonos más. Si nosotros realmente amamos, vamos a poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahí donde usted está, pueda cerrar sus ojitos.